Hoy nos metemos de lleno en los archivos de un caso real de investigación corporativa. Una historia de engaño que tuvo lugar en Palma y que nos enseña cómo unas simples sospechas pueden acabar convirtiéndose en pruebas. Bueno, en pruebas irrefutables. Vamos allá. Para una empresa de Palma, esta pregunta no era ninguna broma. Les estaba costando dinero, estaba hundiendo la productividad y, casi peor, estaba destrozando la moral del equipo. Necesitaban una respuesta y la necesitaban ya. Vamos a ver cómo la consiguieron. Imaginen el escenario. Una empresa de distribución que no para, paquetes que van y vienen, plazos que cumplir, pero por debajo de toda esa actividad algo no iba bien. Había un problema que, aunque no hacía mucho ruido, estaba saliendo carísimo. Y es que esto no era solo una ausencia, que va, era un auténtico efecto dominó. Faltaba un empleado veterano, una pieza clave, y eso significaba que el resto del equipo tenía que trabajar el doble. La frustración iba creciendo, el ambiente se notaba tenso. La dirección tenía entre manos un problema que iba mucho más allá de los números. Y aquí es donde la historia se empieza a complicar, porque una cosa era la versión oficial, la de los papeles y los informes médicos, y otra muy distinta eran los rumores que empezaban a correr por la empresa. La duda ya estaba sembrada. Fíjense bien en el contraste, porque es brutal. Por un lado, la versión oficial, una lumbalgia severa, un dolor de espalda que, en teoría, le impedía hacer cualquier esfuerzo, conducir, vamos, lo típico. Pero por otro lado, los rumores, que si estaba haciendo reformas en casa, que si se le veía por ahí con una vida social de lo más normal, ¿cuál era la verdad? Claro, con dos historias tan opuestas, la empresa no se podía quedar de brazos cruzados. Necesitaban hechos, no simples cotilleos. Así que tomaron la decisión correcta, llamar a profesionales para descubrir qué estaba pasando de verdad. Y así es como arranca la investigación. Pero ojo, que nadie se imagine una persecución de película, nada de eso. Esto fue una operación metódica, muy profesional y diseñada para conseguir la verdad de una forma discreta y sobre todo 100% legal. El método se basó en 3 pasos muy claros. Todo empezó con una planificación estratégica, pensada al milímetro desde la central. Después el trabajo de campo, vigilancia, paciente, de estar ahí, cerca de la casa, durante varios días. Y finalmente, el uso de tecnología de largo alcance para grabarlo todo sin ser vistos. La clave de todo, como veremos ahora, fue la paciencia. Y esa paciencia, por supuesto, dio sus frutos. Llegamos al punto culminante del caso, al meollo de la cuestión, las pruebas. Evidencias visuales, que no se pueden negar y que lo iban a cambiar absolutamente todo. La primera prueba es sencillamente demoledora. La persona que supuestamente no podía hacer el más mínimo esfuerzo físico, grabada en vídeo, cargando sacos de material de construcción, un acto, vamos, totalmente incompatible con el diagnóstico que presentaba. La segunda prueba desmonta otra de las grandes mentiras. Decía que no podía conducir, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos, grabado al volante de su coche, circulando por la autopista, tan tranquilo, sin ningún tipo de problema aparente. Y ya, la prueba final, la que lo confirma todo. Se le graba una y otra vez haciendo movimientos de doblar la espalda, de levantar peso, gestos que serían literalmente imposibles para alguien que de verdad sufre una lumbalgia severa. El engaño había quedado al descubierto. Y lo más alucinante es que toda esta evidencia se consiguió con una discreción absoluta. El investigado no sospechó nada en ningún momento. Y esto es crucial, porque garantiza que las pruebas son totalmente sólidas y válidas de cara a un juicio. Con estas pruebas sobre la mesa, las reglas del juego habían cambiado por completo. La empresa ya no se movía por rumores, sino por evidencias en vídeo. Era el momento de tomar una decisión firme, con la ley en la mano. El desenlace fue claro. El informe con los vídeos llevó a un despido disciplinario. El trabajador, como era de esperar, lo llevó a juicio. Pero claro, cuando el juzgado de lo social de Palma vio las grabaciones, pues poco había que discutir. El despido se declaró procedente. La evidencia era la que era. Al final, el impacto fue doble. Por un lado, se hizo justicia con el resto de compañeros que sí estaban cumpliendo. Y por otro, la empresa se ahorró miles de euros de una indemnización que habría sido un fraude en toda regla. Este caso nos deja sobre la mesa una pregunta muy importante para cualquier entorno laboral. ¿Dónde está el equilibrio entre la confianza y la necesidad de verificar? Porque a veces investigar no es un acto de desconfianza, sino de responsabilidad para proteger al conjunto del equipo. Es una cuestión que desde luego da mucho que pensar.